Bienvenidos. Hola. Hola de nuevo. Buenas. Yo soy Telma. Bueno, mi nombre es Telma. Ay, perdón. Yo soy Marlene, mi nombre es Marlene. Y bueno, pues en este capítulo vamos a tratar el tema de las heridas del alma. Sí. Basado en este libro. En las 5 heridas que nos impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau es una mujer canadiense que estuvo muy metida en el tema de metafísica y de conciencia, y inspirada en libros y en actividades que ella hizo, realizó varios libros, y entre ellos el de las 5 heridas del alma, que en mi caso es un tema que a mí me impactó muchísimo desde que lo leí. Creo que fue de los libros, todos los libros te marcan, sí. Pero sí fue como que un antes y un después, y a raíz de eso nacieron los grupos y los talleres de Self-Healing. O sea, sí fue como que el motivo de que naciera Self-Healing. Wow, no sabía. Sí, entonces es de mis libros favoritos y de mis temas favoritos. Por eso dices que lo conoces súper bien. Lo conozco, lo domino. Ok, bueno, las 5 heridas son rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Y esta Liz menciona que cada herida que tenemos se manifiesta hasta en el tipo de cuerpo, en el tipo de comidas que te gustan. De conducta, cómo te comportas, cómo hablas incluso. Y las cosas que te impiden también como lograr, o las cosas a las que puedes estar como destinados a hacer, algo así. Exacto. Yo lo entiendo como que las heridas del alma son parte de nuestro propósito de evolución espiritual. O sea, sí considero que todos al menos venimos mínimo a experimentar 2 heridas y a integrarlas y a transformarlas a través de la experiencia de vida. Entonces, la autora Lise Bourbeau nos dice que a través de sus observaciones descubrió que todo el sufrimiento del ser humano se reduce en esas 5 heridas. ¿Sí? Entonces, cada herida tiene como que sus características, lo que decías tú, y las podemos detectar a través de conductas, forma como hablamos, lo que comemos, cómo nos vestimos, ¿sí? Entonces, ahorita lo que queremos en este programa, pues es más o menos platicar qué son, cómo impactan en tu vida también, o sea, porque pues puedes decir, sí tengo la herida, pero luego ¿qué? Sí, es que te das cuenta como, por ejemplo, yo que tengo la herida de rechazo y la de abandono. Entonces ya me voy dando cuenta en mi día a día cuando tengo cierta situación y ya digo, es por mi herida. O sea, me está doliendo como me duele por mi herida. Entonces sé que tengo que actuar sobre esa situación en base a eso. A lo mejor irme a lo polar, ¿no? De que, o saber de que, oye, ok, me están rechazando, pero no tiene nada de malo. No sé cómo. Claro, es un tema, la autora también dice que es un tema de perspectiva, ¿sí? Todo, nosotros, la herida es, imagínense, como unos lentes, es como un filtro, ¿sí? Entonces, si tú te pones unos lentes con un filtro amarillo, no sé si les ha tocado, de que amarillo, azul, empiezas a ver todo azul, ¿no? Entonces, cuando tú traes la herida activa, todos tenemos heridas, ¿sí? A veces tenemos activas unas, a veces otras. Entonces, ¿cómo vamos a identificar cuál es la herida que nos está molestando, que está activa? A través de cómo nos comportamos. ¿Sí? Y mientras tengamos la herida activa, vamos a estar viendo a través de ese filtro. Entonces, todo nos va a parecer, como dices tú, si tengo activa la herida del rechazo, todo nos va a parecer un rechazo, porque es mucho de perspectiva. Sí. ¿Cómo nace la herida? ¿Cómo nace la herida? Bueno, la herida, como les decía, todos tenemos heridas, y la autora habla como de un proceso de donde se activa, ¿sí? Porque básicamente las heridas están ahí como un potencial. Entonces, a través de las situaciones que vivimos, las vamos activando. Y esto pasa entre la concepción y los primeros 7 años de vida. ¿Sí? Todo pasa ahí. Todo pasa ahí, sí, o sea, sí. Todo se marca ahí. Y sí tiene sentido porque
este proceso lo divide en 4 etapas, ¿sí? Ella dice que primero entramos en la etapa de alegría, que es cuando nacemos, que somos bebés, que somos felices de ser quienes somos. Que no conocemos nada. Exacto, cuando no estamos nublados con todas esas creencias que nos habla imponen. También Miguel Ruiz. Exacto, que nos impone la sociedad en base a lo que está establecido, ¿sí? Entonces, habíamos hablado de que en el capítulo anterior, de que nosotros elegíamos el contexto y la familia para vivir nuestros retos de evolución espiritual. Ajá, ¿sí? Con un propósito. Con un propósito. Entonces, nosotros vamos a elegir papás que tengan las mismas heridas que nosotros queremos trabajar o integrar. O papás trabajar. Que vayan a actuar de cierta manera que nos van a ocasionar esas heridas. Exacto. Entonces dice, nacemos felices de ser quienes somos bebés, y ella pone el ejemplo de que un bebé no está preocupado por su peso ni por cómo se ve. O sea, si es niño y trae un moño, no te va a cuestionar de que, no, porque es de niñas. O sea, entonces ese es vivir la alegría de ser quien eres, ¿no? Sí, qué bonito. Qué bonito. Siento que es cuando estamos más conectados con nuestra esencia, ¿no? Con nuestro espíritu. Posteriormente a eso, vamos viviendo y vamos experimentando con otros seres humanos, nuestra familia, nuestros papás, que son nuestros más grandes maestros espirituales. Conforme vayamos explorando, nos vamos a ir dando cuenta de eso. Entramos en una etapa de dolor cuando nos damos cuenta que no vamos a ser aceptados tal cual somos. ¿sí? Que si lloramos mucho, que si hacemos berrinche, entonces papá y mamá incluso nos dicen de que si haces eso yo ya no te voy a querer. Eso es lo peor que le puedes decir a un hijo. Sí. Es condicionar el amor. Que pues igual y ellos también hablan a través de sus heridas. Exacto, era lo que te decía. O sea, nosotros vamos a elegir, tú elegiste desde otros planos a tus papás, ¿sí? Tú elegiste desde otros planos, vas a decir, yo quiero nacer con esta mamá que es de este carácter y tiene estas conductas y me va a hacer esto. Todo eso para que tú integres un aprendizaje. Y quiero como agregar esto, yo sé que puede ser algo complicado de entender porque a lo mejor hay personas que han vivido situaciones aparentemente muy complicadas en relación con sus papás, que sí puede ser difícil a lo mejor escuchar ese tipo de cosas, de que como yo pude haber elegido que me hicieran ese daño, pero les invitamos a que escuchen un poquito más este libro y este tema les va a ayudar a comprender un poquito más esas situaciones y a verlo como de otra manera que no sea el sufrimiento, ¿no? Como pasar esa etapa que vivieron. El hacerlos conscientes de que ustedes eligieron el contexto, la familia y la situación en la que están, no es para juzgarlos ni para decir tú tienes la culpa, sino más bien es para regresarles esa responsabilidad. Responsabilidad me refiero a esa capacidad de respuesta sobre lo que estás viviendo. Si nosotros culpamos o le dejamos la responsabilidad a alguien más de nuestros resultados, pues entonces vamos a tener que estar esperando a que esa persona quiera hacer un cambio para nosotros ver un cambio en nuestros resultados. Y eso puede pasar y no puede pasar. Entonces, aquí lo importante es que al hacer consciente esto, retomen esa capacidad de respuesta y ustedes siendo responsables creen un contexto diferente, ¿sí? Y vivan la experiencia de vida desde otro ángulo diferente, ya no a través del dolor o del castigo. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco a través del programa, ¿sí? Entonces, les digo, entramos a una etapa de dolor donde sabemos que no vamos a ser aceptados tal cual somos y a partir de ahí entramos en crisis. ¿Sí? Dicen que en la etapa de crisis, o dice la autora que es como a los 3 años, entonces es cuando hacen más berrinches, mucha gente le dice los terribles 3. Entonces, los terribles 2, ¿no? Los terribles 2 y... sí, cierto, los terribles 2. Entonces, entre los 2 y los 3 años es la etapa de crisis donde nos negamos a hacer ese cambio. Son muy complicados los niños. A perder esa autenticidad. ¿Sí? Y hay gente que se queda en esa etapa, dice la autora también, que es gente muy berrinchuda, que crece y es rebelde, por así decirlo. Y posteriormente entramos a la última etapa, que es la etapa de transformación, ¿sí? En esta etapa, dice la autora que creamos una máscara. Una máscara, me refiero a una forma de conducta o personalidad, pensando que esa máscara... es la que funciona afuera. Exacto, es la forma como nos comportamos afuera y pensando que esa máscara nos va a proteger de nuestra herida para que no nos duela, ¿sí? Pero también la autora
hace una analogía muy padre de las heridas del alma con una herida física. Entonces te dice, ¿qué pasa si tú tienes, no sé, por ejemplo, una herida en el brazo y en lugar de sanarla y limpiarla, te pones un trapo encima, ¿no? Que el trapo vendría siendo la máscara. Sí. Pues lo único que va a hacer a lo mejor es que no se sane e incluso empeorarla, ¿no? Sí. No, entonces, y si la quitas va a doler. Exacto. Entonces, llega alguien más y te quiere tocar tu brazo donde traes tu herida y te va a doler, ¿sí? Entonces, lo que normalmente hacemos es juzgar a otra persona y que es que tú lo que me hiciste me dolió, pero en realidad nos duele porque no hemos sanado nuestra herida, ¿sí? Por eso es tan importante entender qué herida tenemos y desarrollarla e integrarla. ¿Para qué? Para que nuestras relaciones ya no nos duelan y ya no me hagan, ya no seamos víctimas, ¿sí? Si se fijan, las víctimas son las personas que no tienen responsabilidad. Sí, son las que le dejan a los demás la culpa, la culpa, ajá. Entonces, por eso les digo lo importante de ser responsables. Empezar a cambiar ese chip también, porque siento que muchas personas la palabra responsabilidad la comparan con un tener que, con una obligación, sí, como algo que tengo que hacer, pero no, realmente la responsabilidad es tu capacidad de responder ante las situaciones. Y aparte es de valientes ser responsable. Totalmente. Es de valientes, pero ya cuando le agarras la onda y el saborcito de alguna manera es como tener, tampoco me gusta esa palabra, pero tener el control de tu vida, o sea, el timón, el control del timón, o sea, ver hacia dónde la diriges. ¿Sabes lo que está pasando? Totalmente. Y sabes lo que está pasando y tienes el poder de cambiarlo. Eso es lo más importante que te da la responsabilidad. El poder de transmutarlo, de transformarlo en algo diferente. La persona que no es responsable no tiene esa capacidad. Siempre se queda con los resultados que le dan. Es un gran poder. O sea, demasiado. Está heavy. Creo que eso es algo que también te da la espiritualidad, esa capacidad de respuesta. Y tú puedes saber tu herida leyendo el libro. La autora empieza a explicar, a dar ejemplos de cómo le dijimos, cómo se mira, qué come una persona que tiene estas heridas. Entonces tú ya conociéndote puedes ir viendo, soy más así, más allá, y hasta puedes ir empezando a ver a personas, ¿no? De que, ay, mira, totalmente. Mi amigo es ¿no? Yo creo que lo primero que vemos es por fuera. O sea, empezamos de que cuando vamos leyendo creo que a todos nos ha pasado, los que hemos leído el libro, que lo vamos leyendo y nos vamos acordando de personas de que, ay, fulanita, ay, mi mamá, ay, que mi hermano. Y al final es cuando integramos lo de nosotros y decimos, yo creo que se ocupa leer 2 veces. Sí, yo creo que unas 20. Bueno, mínimo 2 veces. O sea, la primera como para ver, la herida se trata de tal, y lo ya como para ir viendo qué eres tú, y otras 20,000 veces para terminar de comprender. Sí, yo creo que en cada etapa de tu vida o a ciertos años, creo que es importante volver a leer ciertas cosas, volver a ver ciertas películas, lo que decíamos, ciertos videos o así, y nosotros siempre estamos cambiando, entonces como cambiamos de perspectiva y de situación, va a cambiar la forma como vemos las cosas, ¿sí? Y justamente de eso habla también Liz Borbosa, nos dice que las heridas pueden ser simbólicas o reales, ¿sí? Porque mucha gente se asusta. Desgraciadamente, el contexto en el que vivimos no nos deja ser vulnerables porque nos dice que es malo o ser débil es malo, ¿sí? Que ahí les recomiendo mucho ver a Brené Brown, que habla de la vulnerabilidad, neta que tipaza. Y ella es una ella es una investigadora aparte, o sea, para las personas que se dicen ser científicas. Sí, ahí ella es científica, a ella le encanta usar el método, métodos científicos. Entonces, como no queremos ser vulnerables, a veces rechazamos el querer, el decir tengo una herida, ¿no? Porque eso de alguna forma te hace débil ante los demás. Sí, entonces ella nos... O también a lo mejor para personas que aparentemente tuvieron como una infancia muy bonita. Feliz. Ajá, que dicen, no, yo no tengo heridas, a mí nunca me hicieron nada. Pero realmente a eso se refiere con lo simbólico. Un golpe de realidad. Exacto, porque por ejemplo, ella pone el ejemplo del abandono, que dice, no tiene que ser un abandono real, o sea, no te tuvieron que dejar tus papás en un internado o dejarte o abandonarte completamente en una canasta ahí afuera de una casa, sino que a veces el simple hecho de, no sé, irse de viaje
¿qué pasa? O sea, de que no sé, una segunda luna de miel, los papás, y dejan a los hijos con la abuelita. O sea, ni siquiera irse con al una nana. trabajo. Irse al trabajo, dejarte en el kinder. O sea, cosas así. El niño... Que hasta son inevitables. Son inevitables y son parte de la vida. El niño ya lo puede interpretar como un abandono, ¿sí? Entonces, de ahí vienen las heridas simbólicas. Que eso también es muy interesante que sepan para que no... Pues sí, o sea, no rechacen su herida, por así decirlo. Sí. Porque el rechazarla, yo creo que el primer paso es darse cuenta que todos tenemos heridas. Sí. Y ese es como el 50% de avance, ¿no? O sea, el reconocer de que sí tengo la herida abierta, sí tengo la herida activa, pero es ese deseo y esa responsabilidad de ahora qué voy a hacer para Siento sanarla. que es como que las nubes se despegan. Sí, es como... Sí, de que ya puedo ver con claridad. Ya puedo ver con claridad. No, y empiezas... Cuando tú tienes la herida, esa energía, o sea, el rechazo, por ejemplo, toda esa energía vibra a cierta frecuencia, ¿no? Entonces, por resonancia, si tu herida está activa, vas a empezar a vivir situaciones de rechazo. ¿Por qué? Porque lo que decíamos son mensajes. O sea, la vida siempre te va a traer a través de las personas y de las situaciones mensajes de lo que debes de integrar, de la herida que está activa, de dónde hay que a lo mejor observar, ¿no? Para evolucionar. Entonces, cuando tú ya te das cuenta de esa herida, pues es mucho más fácil trabajar con ella, integrarla, ¿no? Y darte cuenta que es parte tuya también, pero que eso no te define. Fíjate, o sea, eso es bien interesante, que aunque sea parte de ti, es como el color de tu cabello. O sea, ¿sabes? Siento que a lo mejor también por eso ahí radica la importancia de que cuando nos pasan situaciones complicadas, el preguntarnos ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué mensaje hay? Sí, y ya cuando ya conoces tus heridas, las puedes a lo mejor relacionar o a lo mejor no, pero todo pasa por un motivo. Sí. Todo pasa para algo. Sí, para algo. Sí, por algo. Esa también es una pregunta que estaría interesante que empezáramos a cambiar. Los porqués, pueden salir muchas cosas. Ajá. Los para qué son realmente preguntas que nos hacen crecer. Aparte, siento que el por qué te coloca en víctima. Exacto. Y un para qué ya es como más allá, ¿no? De que, ok, Sí, pero ¿para qué? ¿Qué me quieres decir con esto? O sea, ¿qué gano aquí? ¿Qué pierdo aquí? Exacto. Sí, no, es una pregunta mucho más profunda, ¿no? Sí. Ahora, les quiero decir algo que dice en el libro. Dice, es siempre nuestra percepción o nuestra interpretación de los hechos lo que causa nuestro sentimiento, no lo que otra persona sea o haga. Wow. Qué fuerte, ¿no? De lo que les decía, la perspectiva. O sea, nosotros tenemos nuestro filtro a través de la herida y a lo mejor algo que alguien puede interpretar como algo X, nosotros lo vamos a ver como un rechazo. Fíjate que me pasó algo en el trabajo. Uh-huh. Un cliente, yo traía mis audífonos y yo no sabía si me estaba hablando a mí o a la persona con la que venía acompañada. Total, me había dicho buenos días y yo no le contesté nada. Y aquí fueron 2 heridas, porque la mía sí... Ahí. Y me empieza a decir, si estabas de mal humor, no hubieras venido a trabajar y que... Así me empezó a decir de cosas y entonces, o sea, yo de plano ya no sabía qué decirle, de que... Pues si le digo algo, pues vas... O sea, nada más me quedé así como callada y así. Y hasta eso le molestaba, que no dijera nada. Y hasta me aventó como las cosas y eso. Y después yo lloré porque obviamente, pues, el rechazo, ¿no? Sí, o claro. sea, pero siempre estaba en mi mente eso de que qué increíble que al Señor le haya podido tanto que yo no le respondiera sus buenos días. ¿Sabes? Y ahí está como o sea, supe que ya no, o sea, no era para mí. O sea, últimamente si le respondes o no. Sí, pero, o sea, me sorprendió mucho el cómo le afectó tanto, pero también me sorprendí cómo me afectó a mí, que lloré, o sea, de que así se fue, y yo empecé a llorar de que... Me hubiera quitado Sí, casi creo. sí. Oye, qué interesante. Bueno, miren, las heridas, para continuar con el tema, ¿de dónde vienen? ¿Quién nos hace? Ya dijimos, papá y mamá. Ay, papá y mamá, ¿cómo los queremos? Ay, no. En el proceso de conciencia siempre van a estar presentes. Ellos siempre participan en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, aquí, dependiendo de la herida, es el progenitor que te la marca, ¿ok? Cuando hablamos de la herida del rechazo y de la injusticia, es el progenitor del mismo sexo
el que te activa esa herida, ¿sí? Ok. O sea, si eres mujer es tu mamá, si eres hombre es tu papá. Y en el caso del abandono y la traición, es el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? Y algo interesante también que encontré es que dice, el progenitor, y ojo con esto, el progenitor del mismo sexo desempeña la función de enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos amor, ¿sí? O sea, si yo como mujer, o sea, género mujer, ¿no? Sí. Que mi mamá, independientemente ya de preferencias sexuales y así, Ajá. porque también eso puede caer en confusión, Sí. pero eso no entra a tema, o sea, ella dice, si tú eres mujer, mamá es la que te va a marcar la herida. Sí, como si naciste mujer. Sí, independientemente de las preferencias sexuales que tengas, ¿no? Entonces, mamá me va a enseñar a amarme, ¿sí? Y a darme amor, ¿sí? Entonces, el amor propio te lo enseña el progenitor Y del luego mismo si no se sexo. ama. ¿Qué hacemos nosotros como papás? O sea, de entrada yo soy mamá y siento que de pronto como que no entendemos la inteligencia de nuestros hijos. Sí. Sí, a lo mejor no porque no hablen igual que nosotros, no tengan, no piensen igual, no quiere decir que no sean incluso hasta más inteligentes que nosotros o tengan la capacidad de resolver ciertas Sí. situaciones pues de una forma más efectiva o funcional. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos que no nos escuchan. Mm. Pensamos y tenemos conversaciones frente al espejo donde nos decimos, ay, qué gorda, qué canosa, qué mal me veo, que entonces todo eso inconscientemente la niña lo va registrando, Sí. ¿sí? Entonces la niña va a ser igual de dura como tú eres contigo, Sí. porque eso es lo que está aprendiendo, ¿sí? Por eso dicen que los hijos son un reflejo de los papás, porque ellos, así como dicen, son como esponjas Sí. y van aprendiendo. Y yo creo que igual no se ocupa ciencia para esto porque pues obviamente, o sea, si tú creces en un ambiente de donde solamente estás escuchando eso, pues vas a creer que solamente existe eso, ¿no? Que es normal hablarte así a ti mismo. Buscamos, bueno, y también nos dice, el progenitor del sexo opuesto nos enseña a dejarnos amar y a recibir amor. Entonces ahí, ¿cómo te amó tu papá? ¿Cómo recibías el amor de tu papá? Por eso nos dicen que buscamos parejas como nuestros papás, ¿sí? Porque es lo que conocemos como el amor. O sea, nosotros vamos creciendo con una idea de la vida. Realmente nuestra función como seres humanos es enseñar a los más pequeños a vivir, ¿sí? Y ellos copian. O sea, por más que tú les digas, esto está bien y esto está mal, ellos van a copiar lo que tú haces, no lo que tú digas, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos lo van a hacer ellos. Sí. La forma en cómo nosotros amamos es la forma en cómo ellos van a entender el amor. Yo a veces me pongo a pensar que olvidamos que los niños, si tienen 4 meses, o sea, son 4 meses aquí. Si tiene 3 años, son 3 años que tiene aquí conociendo esto. Yo tengo 23 años conociendo esto y no sé nada, o sea, porque somos tan duros con ellos. O sea, tenemos que ser empáticos, amorosos con ellos y entenderlos de que, oye, pues es que si está agarrando esto que para ti es súper valioso, pues es que tú ya le pusiste un concepto, un algo a eso, no tienes por qué ser tan dura con el niño, ¿no? Él está experimentando igual que nosotros, pero de una manera todavía más, pues tiene un poquito tiempo aquí en la tierra, o sea, eso se me hace bien loco, o sea, eso sí de que me malviejo con eso de que, ¿qué pedo? O sea, con el... Queremos que nos lean la mente, Sí. queremos que piensen como nosotros cuando nosotros ya tenemos 30, 40 años viviendo la experiencia humana y ellos son nuevos, o sea, ellos están aprendiendo de nosotros. Sí. Y nosotros los juzgamos duro. Bastante. Duro. Pero bueno, ahora, aquí estaría interesante lo que acabamos de decir, o sea, cómo se ama mi mamá, o sea, cómo se ama y cómo ama mi papá, cómo me ama mi papá, para ver y ver cómo reflejamos eso que vivíamos de niños, o sea, qué concepto tengo del amor para empezar, ¿sí? Porque la relación que tenían papá y mamá, o sea, imagínate una mamá que dice, me quedo aquí donde me pegan por amor a mis hijos, entonces tu hijo va a tener el concepto de amor es violencia. Y va a buscar violencia. No, y aparte también ya te vas todavía más lejos de qué heridas trae con sus papás, qué vivencias tuvo, o sea,
obviamente aunque la mamá o el papá no quiera hacerlo, te va a educar de la manera en la que fue educado y así se va. Exacto, o sea, también nosotros, esto que estamos diciendo no quiere decir de que, tu papá y tu mamá tienen la culpa de todo. No, es también para que seamos compasivos y entendamos que nuestros papás también funcionan en base a lo que les enseñaron. Ellos solamente están replicando lo que les enseñaron. ¿Sí? Y ahí ya comprendes el por qué actuaron de esa manera. De cierta manera. O sea, y siento que ya cuando puedes comprender a alguien es cuando ya puedes perdonar, también. Cuando puedes soltar y es como que te entiendo. Y yo creo que a lo mejor entre más grande vas siendo, más fácil te puede ir haciendo, o al menos no sé, puede depender, porque pues ya sabes, ¿no? Como tú, todo lo que has como vivido, todo lo duro que es la vida, ¿no? Te das cuenta de lo complicado que a lo mejor a veces pueden ser ciertas situaciones. Dices, madres, o sea, obviamente cuando yo era niña no podía comprender que mis papás tenían, no sé, a lo mejor problemas con el dinero que les causaba cierta frustración, que terminaba de que ellos estando enojados y nunca era queriéndome hacer daño a mí o a ustedes o lo que sea, ¿no? O sea, ellos ya estaban de que su cabeza en otra parte y está complicado. Yo siempre les pongo el ejemplo de no le puedes pedir peras al rosal. Sí. O sea, a veces confiamos y creemos mucho en las personas, pero las personas solamente van a actuar según su nivel de conciencia. Sí. Y está bien. Ajá. ¿Sabes? O sea, solamente pueden dar lo que conocen. Sí. Imagínate si tu mamá no recibió abrazos, no recibió amor, tenía una mamá fría, y que venía de una guerra a lo mejor, o de una revolución o así, porque venimos de eso. Sí. O sea, si vamos buscando nuestro árbol genealógico, venimos de guerras, venimos de revoluciones, venimos de muchas cosas muy fuertes. Entonces, antes incluso, o sea, a mí me toca platicar de pronto con mis tías o así, nos decían, oye, es que algunas familias pues tenías 10 hijos. Y cuidabas a los primeros 2 y luego los demás hermanos iban cuidando a los que siguen. Yo también, o sea, si tú le preguntas, si les preguntamos a nuestras abuelas cómo es que están con nuestros abuelos, la mayoría fueron matrimonios de que arreglados, se la robaron, cosas así. Entonces, fíjense desde dónde viene todo eso. O sea, todo eso lo traemos cargando y todo eso impacta. Sí. Además de todo lo que traemos de vidas pasadas, de vidas paralelas. O sea, hay mucha tarea. Pero bueno, al tú conocer tus heridas, al intentar sanarlas, tú logras limpiar, liberar 7 generaciones arriba y 7 abajo. Sí, más o menos. Sí, algo así. Por ahí. Entonces, se trata de cortar patrones. Sí, poner un alto, poner límites y sí se puede limpiar, sí puedes tener un cambio positivo en tu vida al momento de sanar las heridas. Totalmente. Ahora, la autora también dice que tenemos 2 opciones cuando somos niños y nos educan nuestros papás. Una es replicar inconscientemente, o sea, sigo el patrón de mi papá, o rehusarlo totalmente como modelo a seguir. O sea, de que no me gustó cómo me trató mi papá y hago todo lo contrario. Pero si te fijas, nos vamos a los extremos. Ajá. El rechazo va dirigido a la herida de no creer en el derecho a existir. Okay. ¿Sí? O sea, que no merezco estar en este mundo. ¿Okay? Es importante que sepan eso porque ahorita en las características tiene mucho que ver con eso. O sea, el modo de conducta de la herida tiene mucho que ver a la herida principal, ¿sí? O a lo que marca. En el caso del abandono, quiere decir que fue un niño que le faltó afecto o recibió cariños fríos, ¿sí? Ahora, en el tema de la humillación, que ese no dijimos quién era el que te marcaba la herida. En la humillación no es ni el sexo opuesto ni el mismo sexo, sino que es la persona que te cría, ¿sí? O sea, incluso puede ser una abuelita, puede ser un abuelito. Del rechazo, ¿cómo es que también es cuando esperas que sea de un sexo y es del otro? Ah, bueno. Y muy común. Eso habla de la concepción. O sea, en el caso del rechazo, una herida que se puede marcar es cuando nosotros no estamos preparados para ser papás y llega un embarazo a lo mejor no deseado. Ahí, ya desde ahí, o sea, cuando nosotros decimos, ay, híjoles, o sea, es que este no es el momento o así, que puede ser una sensación momentánea, desde ahí ya se está marcando una herida de rechazo. ¿Ok? Entonces, en el caso de la humillación,
lo que experimentó el niño fue haber sido humillado por haber experimentado placer, ¿sí? La humillación tiene mucho que ver con la vergüenza, con temas tabús. La injusticia es una evolución de la herida del rechazo. ¿Qué pasa? El niño se siente rechazado y empieza a tratar de ser perfecto. Empieza a tratar de hacer todo bien para que mis papás me acepten y me amen, porque siente el rechazo de mis papás. Normalmente son papás muy fríos, muy... Como en la película de Turning Red, ¿sí la viste? Sí. Entonces, ¿qué es lo que es el niño? Empieza a querer ser perfecto y cuando se da cuenta y sigue percibiendo el mismo rechazo, ya lo ve como una injusticia. Porque dice, ¿por qué si yo hago todo lo que es perfecto? ¿Por qué si soy perfecto, aún así me rechazas? Entonces no ya aceptas. le parece injusto. Sí. Ya ahí brinca y evoluciona la herida de la injusticia. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Y en el caso del abandono, evoluciona a la herida de traición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo detectar mi herida? Lo que decía Marlene, la autora nos dice que a través de la conducta, a través de las preferencias de alimentación, el vocabulario, enfermedades que presentan, porque nosotros hablamos también o vamos a hablar de cómo las emociones afectan las enfermedades, o sea, nos impactan en las enfermedades que tenemos y o cómo se como relacionan. Dicen, ¿no? De que el cuerpo habla Lo que la mente calla o lo que el cuerpo calla, ¿no? Y la más importante para mí, porque es la que la autora dice que esa no miente para nada, es la apariencia física. O sea, el mismo cuerpo, tú al ver a una persona puedes detectar su herida. Qué interesante, ¿verdad? Sí, muy chismoso el cuerpo. Es muy chismoso el cuerpo. Es que el cuerpo somatiza. Sí. Somatiza todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. O sea, de eso también habla la epigenética. Entonces, sí, para los de ciencia. Sí. Aquí vamos a hacer mucho énfasis en eso porque conocemos muchas personas que les gusta la ciencia. Sí. Entonces, ya dijimos que para poder ocultar ese dolor que sentimos con la herida, generamos una máscara, ¿sí? Entonces, la máscara es nuestro mayor miedo, ¿sí? Según la herida. Entonces, cada herida tiene un miedo específico, ¿sí? Algo que es como que su miedo más grande, Sí. ¿no? En el caso del rechazo, es el pánico. Y la máscara es la máscara de huidizo. O sea, ellos huyen. Ya van a empezar a salir aquí. Ya sé. En el caso del abandono, es la soledad, su mayor miedo, y la máscara que generan es la del dependiente, ¿sí? Los needies. Ay, no. En el caso de la humillación, el mayor miedo es la libertad, ¿sí? O sea, entonces en ese caso, si eres una persona con la herida de humillación y... Tu mayor miedo es a ser libre y tus conductas van a generar que no seas libre. Entonces, aquí en el caso sería como buscar tu libertad, hacer cosas que te hagan sentir libre. Exacto, pero la herida, fíjate, la máscara se pone, la herida al doler, nosotros nos ponemos la máscara y usamos el masoquismo para no obtener esa libertad. Entonces una persona con la herida de humillación es masoquista, va a buscar cómo quitarse esa libertad porque le tiene miedo, ¿sí? Porque nunca lo ha probado, o... Porque, vaya, no porque no la haya probado, sino porque es parte de lo que vivió, de lo que pidió vivir, ¿sí? Es lo que va a trabajar en esta vida. Las heridas son parte de tu proyecto de alma. Me emociona mucho esto. Ay, a mí también. La traición, el miedo a las personas que tienen la herida de traición, su mayor miedo es la disociación, o sea, la separación, ¿sí? Tienen miedo a los finales, porque eso lo perciben como una separación, ¿sí? Pero acuérdense que para poder evolucionar, eso es parte del principio del ritmo también, o sea, algo tiene que morir para que otra cosa nazca. Sí. Esos son los cierres de ciclo. Mientras nos quedemos atascados y no cerremos un ciclo, pues difícilmente se va a poder abrir esa otra puerta, ¿no? Por la que pues tenemos que pasar. Y en la injusticia, su mayor miedo, el mayor miedo de la herida de injusticia es la frialdad. Y la máscara que se ponen es la de rigidez. Entonces, si ustedes se fijan, es una paradoja la herida. Sí. ¿Sí? Porque la máscara que se ponen, o sea, es como
lo que los aleja o de su mayor miedo. Sí. No sé si me doy a entender. O sea, es una paradoja y ahorita lo vamos a ver que, por ejemplo, las personas con injusticia tienen mucho miedo a la frialdad de los demás, pero a la vez ellos por ese miedo se ponen rígidos y son fríos. Sí. ¿Sí? Entonces te fijas cómo ahí también funciona la correspondencia, Sí. de que nos espejeamos. Ujú. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a entrar a las características. Como es que todo se conecta. A mí se me hace bien Todo loco se conecta. eso. De Todo se que conecta ni porque está todos somos conectado, uno. pero está conectado. Todos somos uno. No se vayan a perder la segunda parte del programa de las heridas del alma, porque ahora sí vamos a ir directo con las características de conducta, la forma como hablan y comen, para que cada quien identifique cuál es la herida que tiene activa y obviamente cómo vamos a sanarla.